En Perú hay crisis políticas y es que ante el hecho de que el presidente Martín Vizcarra le hace caso al pueblo y disuelve el Congreso, este se rebela y, como sucedió en Venezuela, proclaman a un nuevo presidente que ahora le está disputando la legitimidad al legal. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes, un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Perú, una verdadera crisis política ante el hecho de que el presidente, de manera constitucional, porque así entre todo es viable, disolvió el Congreso para adelantar elecciones parlamentarias. Ahorita nos va a contar Toño lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo el Congreso se rebela y, como sucede en Venezuela, nombran a una presidenta en funciones para disputarle, ¿no?, al poder a Perú. O sea, Venezuela 2 en Perú. Sí, fíjate que tiene que ver mucho el caso de Perú con toda una clase política, digámoslo así, mafiosa, Nacho. ¿Dónde he visto esto? También lo he visto en México, lo he visto en Argentina, en varios lados. En todos Latinoamérica. Lo cierto es que ahí donde llega un presidente que quiere renovar las cosas, encuentra particular oposición por parte de los grupos políticos mafiosos. En Perú está ocurriendo de una manera un poco más radical, porque llega el presidente, pero no llega por él solo, Martín Vizcarra, diciendo, vamos a cambiar a toda esta clase política, sino que trae un inmenso respaldo popular en la decisión de cambiar a los congresistas. Que no quiere decir que Martín Vizcarra tenga en estos momentos, el presidente de Perú, un gran apoyo popular. Fíjate cómo el electorado, el pueblo peruano ha distinguido muy bien de lo que es el presidente, que tiene solamente un 40% de apoyo, del 50% que tenía hace unos meses, ahorita solo tiene el 40%, de lo que es la decisión de renovar la vida pública de Perú. Porque también él mismo se van a adelantar elecciones para que cambie presidente. Exactamente, entonces esta medida de irse a la calle todos como los argentinos, ¿te acuerdas hace casi 20 años cuando salían a las calles clamando que se vayan todos? Entonces el 70% de los peruanos quiere que se vayan toda la clase política corrupta de Perú. Y entonces salieron ayer a festejar una decisión de Martín Vizcarra, que anunció el lunes que suspendía el Congreso de su país con base en las atribuciones que tiene. ¿Por qué? Bueno, todo esto inicia a partir de el intento que hay del bloque de Fujimori, de Keiko Fujimori, de torpedear lo que fue la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el famoso PPK, que fue posteriormente sorprendido, Nacho, en cuestiones de corrupción por el tema de Odebrecht. Recordemos que PPK se fue a la calle finalmente por esta corrupción, pero el presidente en aquel momento no lo dejaban gobernar los opositores porque no querían que se procediera con las investigaciones de corrupción, Nacho. Entonces estos mismos opositores subió al poder Martín Vizcarra, que era el vicepresidente de PPK, y entonces inició, evidentemente, que con lo que había en aquel momento de Odebrecht, una cruzada para renovar la vida pública del Perú, que se encontró una y otra vez también con un Congreso de mayoría de Keiko Fujimori, dispuesto a torpedear absolutamente todos, desde entrada tomando sus atribuciones para el tema de bloquear la cartera de ministros, que fue lo primero que hicieron, y posteriormente han venido con una serie de medidas para torpedear los esfuerzos que Vizcarra está haciendo por esta renovación. Va a venir ahorita, están a la espera en Brasil se está llevando a cabo la investigación del famoso Lava Jato, y entonces va a comparecer uno de los principales implicados en la trama peruana de Odebrecht, y de ahí va a salir, toda la red de quienes están involucrados. La mayoría de los involucrados están en el Congreso peruano. Mira. Y desde ahí es donde se han dedicado a torpedear. A tal grado que llegó el momento, Nacho, en el que el presidente Martín Vizcarra anunció ayer, se van todos del Congreso, ¿no? Pero casi 4 horas, finalmente, ayer el Congreso respondió también en una medida, viendo que iba a venir esta disolución
del Congreso, anuncia el mismo Congreso, sesiona y nombra a Mercedes Arauz como bajo la presidencia. Inhabilitan a Vizcarra diciendo que no tiene una especie de, planteárselo a los amigos que no tenemos un amplio conocimiento sobre el entramado legal peruano, una especie de, lo inhabilitan por el hecho de decir que no tiene la calidad moral, la suficiencia moral y política. ¿Sí? ¿Existe eso? Sí. Calidad moral, está rarísimo, ¿no? Digamos que es no es calidad moral, en realidad ellos hablan de de que el presidente no reúne ciertas cualidades morales y políticas para seguir al frente. Sí. Entonces lo inhabilitan y se vamos a nombrar a fulano. La realidad es que el trasfondo de la discusión peruana está en que no quieren que se combata la corrupción. Claro. Los opositores, y por eso vimos ayer que finalmente vienen estas manifestaciones. Pero entonces de apoyo nombran popular. a la otra presidenta, ¿no? Y ahorita hay un conflicto en el cual ya se ha pedido a la Organización de Estados Americanos, la OEA pidió al Tribunal Constitucional de Perú que decida, que aclare esta crisis constitucional que hay, quién es el presidente peruano. El problema está en que finalmente el Tribunal Constitucional es uno de los temas que también ha estado en el juego político peruano, de si se renueva o no se renueva, de si obedecen a los corruptos, de si obedecen a la legalidad y al presidente Vizcarra. La realidad es que, hay que decirlo así, todos los poderes en Perú están podridos completamente por la corrupción. Y viene un presidente que dice, bueno, vámonos todos. Pero hay una parte que dice, no nos vamos. No nos vamos, porque si nos vamos a la cárcel, ¿no? Ese es el problema. ¿No? Entonces, pero ahorita, ¿quién tiene el mando? O sea, ¿a quién han apoyado las Fuerzas Armadas? Según yo, a Vizcarra, ¿no? Así es, las Fuerzas Armadas manifestaron ayer su respaldo absoluto, todos los cuerpos de seguridad, al presidente Vizcarra, que es en teoría el presidente que mantiene sus funciones, porque el presidente disuelve al Congreso, saca este decreto, y además en el decreto él pone que pone ese candado en el que ninguna disposición que tomen los miembros de ese Parlamento, del Congreso, será válida si ha sido disuelto, porque ya se veía venir que el Congreso iba a querer nombrar un presidente en lugar de Vizcarra. Entonces el presidente en funciones, Vizcarra, pues anula a los esta intentona de los legisladores rebeldes, por decirlo así. Y según yo también mandó a la policía, ¿no? A desalojarla, ¿no? Y a tomar el Congreso. Pero eso es como Venezuela, pero estamos en el caso de Venezuela, ¿no? O sea, está el presidente legal, formal, y hay, ¿no? Una presidenta, en este caso, proclamada por el Congreso, saliente, lo que quieran, pero bueno, finalmente, pues supongo que juramentó como presidenta, y ahora la OEA, Estados Unidos, los órganos internacionales liderados por Estados Unidos, van a definir quién es el presidente legal y quién no es el presidente legal, ¿no? O sea, no vaya a ser que la OEA va a decir, es la otra Mercedes, o Estados Unidos va a decir, no, es el otro, es la otra, y vamos a entrar a un Venezuela 2, ¿no? No, lo mismo exactamente, ¿no? Que está sucediendo en Venezuela, ahora en Perú. Lo interesante es que finalmente Vizcarra hace poco estaba ya también teniendo acercamientos con el presidente electo de Argentina, ¿no? Fíjate que dentro del juego por aquí estaba el hecho de que Vizcarra se reunió con Alberto Fernández, que es el casi seguro presidente de Argentina, salvo que ocurriera una cosa sumamente sorpresiva, pero ellos estaban en la sintonía, los dos, de seguir lo que decían era la línea marcada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, también tiene sus propios problemas en México de una corte, en este caso la corte, no los diputados, la corte que torpedea todas sus iniciativas, aun cuando tiene un inmenso apoyo popular de casi el 80% de la gente que está en contra de esos jueces corruptos y que está a favor de que haya una renovación de la vida pública. Es algo muy común, ¿no? Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Entonces el fenómeno latinoamericano, ellos estaban en la idea de seguir al presidente mexicano, en la idea de rechazar las intervenciones extranjeras. Y mira que, por ejemplo, Martín Vizcarra tiene problemas con Maduro, que incluso lo insultó el mismo lunes, pero Vizcarra decía, los venezolanos tienen que resolver sus problemas, ellos.
no hay que seguir la ley. Entonces se movió un poco Argentina, Perú, México, Uruguay, este bloque moviéndose en contra de una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, finalmente Vizcarra igual por ahí tiene el añadido político de que no es un personaje, un presidente alineado a los intereses de los Estados Unidos. Pero y por eso mismo lo torpedean, ¿no? Y acaba esto como Venezuela 2, ¿no? Sí, algo tiene que ver, ahí también puede verse en la mano la operación de... y finalmente también estos corruptos, ¿no? El fujimorismo ahí... Claro, porque todos ellos están alineados a los gringos, obviamente. No, sí, sin duda alguna. Y habrá que ver en qué termina esta crisis que se está presentando en Perú. Lo que es cierto, lo que hay que tener muy claro es lo siguiente: el pueblo quiere que se vayan y el presidente disuelve el Congreso y está dispuesto a irse en atención a ese clamor popular de más del 70% de la población, sí, que ayer salió masivamente a las calles a respaldar la decisión, y los únicos que se resisten es una camarilla al interior del Congreso. Eso es lo que está ocurriendo, una mafia política, por decirlo así, la mafia política peruana, negándose a morir. Y entonces, pues ojalá esta crisis constitucional se supere del lado de la voluntad popular, Nacho. Pues ojalá, porque si no, imagínate estar en contra del pueblo, así tampoco se puede gobernar. No, definitivamente, y la presidenta que llega no tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas, no tiene el pueblo, no tiene absolutamente nada, fue más bien un intento ahí por por defenderse un poquito las cosas. Pero ¿no? Vamos a ver si Estados Unidos no se entromete, porque pues ya sabes que a eso sí tienen suficiente fuerza. Gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.